y en el palo del gremialismo no todo el mundo tiene actos de generosidad para con el otro. No todo el mundo tiene. Siempre hay actos de sacar ventajas. O sea, eso se ve mucho y es parte de la política y no hay que asustarse. Pero encontramos en compañeros y en compañeras como Patricia, digamos, esa situación. Ni hablar no voy a nombrar a todos, ¿no? Pero de compañeros del movimiento sindical rosarino. ¿Cómo olvidarse de Juan Nucci, digamos, y de gente que nos acompañó en momentos difíciles? Hoy los compañeros del MCR, Alberto Boto, sin ir más lejos. O sea, nosotros necesitamos levantar el teléfono y decirle, Alberto, nos prestás el salón para hacer una obra de teatro, una charla, ¿no? Y lo tenemos ahí, digamos, ¿no? Y nos esperan con las facturas y recibirlos en casa. O generosidades y personalidades que la vida nos encuentra, como con la señorita que tengo aquí a mi izquierda, Nadia, que un día, revisando página 12, encontramos que se había ganado un premio la señora, ¿no? La capital. Es la capital. Se había ganado un premio, la Fundación ANAR. Y yo, ¿cómo está? Esta chica yo la tengo a algún lado. No estaba esta la foto de esas. Y era docente, resultó ser docente. Y esta delegada de SADOP. Entonces ahí lo llamé a quien recorre la zona, que por supuesto estaba durmiendo, que es Juan Carlos Oviedo. Pero bien que cuando se levanta rompe la... Sí, bien cuando se levanta. No, cuando se levanta, cuando arranca hay que aguantarlo. Pero esta chica, vamos a llamarla, vamos a felicitarla, vamos a decirle y vamos a... Y nada, fue amor a primera vista con la organización, esto es así. Encontramos que además de que le había cosas, después ya cuando la googleé, porque Lucero no se aguanta, en el momento la googleamos, no era era el cuento y era 6 libros que había escrito antes, había dado vuelta por todos lados, escribía en Rosario 12 regularmente. Era docente de la escuela de los judíos, de la escuela de los católicos y de la escuela de los laicos. Claro, tirando ese dativo. Entonces, esto es una cosa impresionante. Y en ese recorrido, además de encontrar un perfil que era poco habitual en la organización, digamos, ¿no? Encontramos una flor de persona, una flor de compañera. No abandoné eso de Ñuble, no hagas eso. No te voy a hacer llorar. Para que no llores. Entonces, nos encontramos además una flor de persona que nunca en ningún momento nos dijo que no a nada. Y quizás no tenía el recorrido de los 2 millones de años de delegado que tienen algunos, pero también podría habernos dicho, no, mirá, yo la verdad que colaboro, estoy, ayudo. Como más de una vez te dicen en la escuela, yo ayudo, si vos me necesitas para algo, me decís, vení, sí, presentemos. No. Es la ayuda, es la entrega incondicional. La entrega incondicional que en cabeza de Nadia tiene muchos compañeros y compañeras que se incorporan ahora al Consejo Directivo. Y un montón de compañeros y compañeras que se incorporan a los congresos, al Congreso Nacional, al Congreso Provincial, que no están en el Consejo Directivo de Rosario porque tendríamos que tener 2 millones de personas. No podríamos ser, nunca se puede ser justos en la conformación de los consejos directivos, bien lo sabrá mi amiga Patricia. Pero algún día vamos a tener más gente en el Consejo Directivo porque vamos a seguir afiliando gente y nos vamos a ganar el derecho a tener más compañeros y compañeras en el Consejo Directivo, o algunos nos vamos a ir como corresponde, para que haya otros compañeros y compañeras. Nos encontramos con nuestra representación judía, todo un descubrimiento para nosotros. El sionismo no la quiere. Bueno, no entendemos cuáles son los amigos y los no amigos de Isasa. Prontamente entenderemos por qué antisemita no y los sionistas sí, pero bueno, ya vamos a hacer un curso de judaísmo, hebreísmo y fauda. Así entendemos todas las series, pero nos encontramos con gente que es piolísima y que enseguida dijo sí. ¿Qué quieren que hagamos? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo los puedo acompañar? Y esas cosas no tienen precio. Porque cuando alguna vez hablamos
el SADOP que soñamos, uno piensa que lo ideal sería, egoístamente quizás, que haya un montón de gente que quiera SADOP como lo querés vos. Que SADOP sea tan importante para ellos como para vos. Eso sería el ideal. Que pongan tanto de sí en esto como vos te gustaría ponerlo, o que puedan aportar tanto esto como vos puedas aportar, digamos, ¿no? De distinto lugar. O sea, yo no podría aportar, disculpen que lo use siempre de ejemplo a Silvana, pero son muchos años juntos, no podría aportar lo que aporta Silvana. ¿Por qué? Pues sabe más de educación que yo. Y quizás sí no puedo aportar desde lo gremial, lo que sabía yo, porque venía de otra formación. Aunque a liquidar sueldo me enseñó Patricia, que no era abogada. Pero bueno, la primera que me enseñó a liquidar sueldo es Patricia. Quizá no tenga la sensibilidad que tiene hoy Marce para atender a una compañera, porque quizá uno ya es más seco, más distante, o tiende a ver el problema y no tratar de separarlo de la persona. Porque a veces también, cuando vos te cargas muchos años en el gremio y lo haces bien, te carga mucho la persona. Y las noches sin dormir tienen mucho que ver con la persona. En el gremio no dormís nunca del todo bien igual, ¿no? O sea, no dormí cuando echan a uno, no dormí cuando tenés problemas de paritaria, no dormí cuando... Y cuando te vas volviendo más viejo, como me estoy volviendo yo, después no dormís por los problemas del gremio. Es decir, che, ahora cómo cuido de que no destruyan todo esto que armamos, entonces ya no dormí por otras cosas. Pero en el factor determinante es que... ¿Tiempo? Que el factor determinante termina siendo siempre cuánto nos importan más los otros y las otras que nosotros mismos. ¿Cuánto más nos importan los otros y las otras que nosotros mismos? Y yo creo que la gente que está acá ha hecho una maestría en que le importe más los otros, lo que le pasa al colectivo, que a nosotros mismos. Pero si nosotros no tenemos que comer, por hacer algo no comemos, si no tenemos que dormir no dormimos, ¿no? Y vos ves que hay un montón de eso en SADOP ahora. Hay un montón. SADOP explota de ese tipo de experiencia. De gente que está acá porque quiere hacer eso y no quiere... Y puede hacerlo sin tener un cargo, sin tener un coso, o haciéndolo de la máxima responsabilidad de ejercer un cargo. Por eso somos tan distintos a los otros proyectos que conviven hoy en la organización. Nunca se nos hubiera ocurrido ir a buscar un cargo al ministerio para hacer campaña dentro del gremio. Y lo digo hoy, que no sé si Cantero sigue hasta ahora siendo no ministra, y le mando mis saludos. Son 5:15. ¿Saben por qué? Porque dicen que de equipo de fútbol no se cambia nunca. Bueno, sindicato no cambiás. O sos trabajador, o sos sindicalista, o sos patrón. No podés ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando fuiste las dos cosas al mismo tiempo, sos traidor. No hay otra manera de hacerlo. Por eso es tan distinto. Porque ni siquiera hubiera entrado en la mayoría de nosotros en la evaluación posible, de pensar semejantes cosas. Y aprovecho este momento para contarlo, porque es el momento para contarlo y para hablarlo, digamos, ¿no? Porque estoy con mi amiga, con mi hermana, y porque estoy con mi nueva amiga. Que puede ser una hermana más congénere. Bueno, tiene mi edad, aunque parezca, está mucho mejor que yo. No, no tengo tu edad. ¿Cuánto tenés? Yo tengo 43. Ah, me cago en la diferencia. Y si te digo que tengo 35, me creen. Sí. Bueno, sigamos, no hablemos. Sigamos. De nada porque No, le creo. beneficia. No, si me dice 35 le creo. Le creo 33 a Ramos. Entonces digo, me parece que ahí también, lo cuento ahora porque es importante en este marco y en este contexto decir por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo y por qué nos duele todo lo que nos duele y por qué nos gusta y por qué estamos dispuestos a dar cualquier pelea por todo esto. Porque todo esto nos costó. Pero no le costó a Martín, no le costó a Patricia, no le costó a nadie, o sea, nos costó a todos al mismo tiempo. Porque cuando estas cosas pasan,
Cuando a vos te pasa algo malo, cuando te caes de un precipicio, lo primero que buscas es dónde agarrarte. Cuando en el sindicato te pasa algo malo, lo primero que buscas es mirar atrás y ver quién está. Y por suerte en esta organización, a medida que los años han pasado, cada vez que miramos para atrás, no solamente están los mismos, sino que cada vez hay más y mejores. Hay más y mejores. Estaban los mismos y hay más y mejores. Entonces este es el momento de la etapa bisagra que nos toca a todos. Yo creo que este momento es un momento que parte aguas. Y creo que esta generación, que se inició en el 2003, vino a ser esa bisagra. Si al final de la película hay que escribir un capítulo más que sea la batalla final, como los Vengadores. A mí me gustan los Vengadores, no sé si sea Endgame. Los buenos contra los malos. Nos juntamos todos los buenos de un lado y todos los malos del otro. Que sea. Que sea. Y que sea con luces y que sea con efecto de sonido y que los muertos sean héroes y que yo sea lindo como el que hace de Iron Man y todas esas cosas. Pero no, como el que hace de Thor mejor. Pero es rubio. Ese. Sí, está lindo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Además, que sea una batalla de esa, pero que sea una batalla épica en su relato, pero que sea la batalla del triunfo colectivo, de gente que venía de distintos lugares, desde el pasado como el Capitán América, desde el futuro como los Guardianes de la Galaxia, como Pantera Negra que venía de Wakanda. Bueno, nosotros somos todos eso. Cada uno de nosotros se identificará en alguna tribu urbana que anda por la ciudad dando vuelta, pero que somos en función de que somos todos esos. Y que de todos esos logramos hacer una sola cosa, que es este estado que tenemos. Y dentro de ese recorrido nos encontramos con 6 millones, que nadie tuvo la gentileza de dedicarme. Este no es mi ejemplar, porque el ejemplar dedicado está en mi biblioteca como corresponde. Que es un cuento, pero es mucho más que un cuento. Porque para mí también fue una invitación, como lector. No lo compartí con nadie, lo voy a compartir ahora. Porque también te interpela a decir, dentro de todo esto que nosotros hemos hecho, hemos hecho recorrido en el tema del género, hemos hecho recorrido en el tema de la cultura, hemos hecho recorrido en el tema de la diversidad, aunque se me va el secretario de diversidad, no importa. Hemos hecho recorridos en el área de derechos humanos. ¿Cuánto recorrido hicimos en aprender de otras culturas? De lo que sintieron otros pueblos. Y a mí lo de Nadia me interpela porque el cuento está bueno, pero a mí me interpela porque hay cosas que evidentemente me interpela por lo que no entiendo. Me interpela porque lo que no entiendo. Posiblemente lo que yo no entienda, mucha gente no lo entienda, pero hay gente en SADC al que debemos representar que sí lo entiende y sí necesita que lo entendamos. De la misma manera que así como uno no distingue algunos conceptos que nos reíamos ayer del antisemitismo, del antijudaísmo, tampoco entendemos lo que pasa en la comunidad Cuón. Tampoco entendemos lo que pasa en los colegios de las nacionalidades, en los colegios que dependen de nacionalidades. Y eso es transversal, es a ricos y a pobres, ¿no? Porque es hermoso trabajar en el colegio español hasta que te enterás que depende del consulado de España y que te maltratan cada vez que pueden, digamos. Entonces, también es la importancia del valor de gente que ha elegido trabajar ahí. Porque lo que no tenemos que olvidarnos es que en contextos como el nuestro, nosotros sostenemos que elegimos trabajar en un proyecto educativo. Elegimos trabajar de eso. Y lo de Nadia nos interpela, o nos interpeló a decir, che, hay toda una parte de culturas y de tradiciones y de experiencias que no conocemos. Y esas experiencias también pasan por la puerta del sindicato cuando muchos compañeros nos vienen a pedir que le demos una mano con los pasaportes.
que es otra realidad. Salvador Pinocchiaro, que viene siempre, que es un compañero que se acercó al MSR, nos ha ayudado muchas veces a hacer los trámites de ciudadanía de hijos de compañeros que se iban. Esas culturas también las tenemos que entender. Y también tenemos que buscar en el otro cuál es esa necesidad. Y la invitación de ese recorrido nos encontró con el cuento y nos encontró en la Semana de la Memoria y la Verdad y la Justicia con nuestra amiga Patricia, con quien mucho hemos hablado de la memoria y la verdad y la justicia, pero también de la necesidad de tener una visión amplia y realista de los derechos humanos. ¿Realista en qué sentido? Realista en el sentido de entender el derecho humano como derecho. De entender el derecho humano como la posibilidad efectiva de ejercer, lo hablábamos ayer, de ejercer ese derecho como ciudadanos y ciudadanas. Que no nos diluyan las banderas de memoria, verdad y justicia, pero no solamente en la terrible dictadura cívico-militar y eclesial y tantas cosas más del 76 al 83, tampoco en el Holocausto. Que tampoco nos vendan que si matamos 6 millones vamos a recuperar 6 millones. Si quieren entenderlo, lean el libro. Si quieren entender lo que dije, léanlo. Pero no vamos a... Y en ese mensaje, digamos, mismo, che, qué buen momento para invitar a todos nuestros amigos a casa, charlar, presentar el cuento, que Nadia nos cuente la historia, que Patri nos cuente lo que nos quiera contar de todo lo que ha hecho en estos años, o de lo que nos quiera contar, lo que nos quiere contar, porque como dueña de casa puede hablar lo que quiera, así que puede hablar de derecho humano, de pecoso, de lo que se le cante, como dueña de casa, y yo tener la oportunidad de decirles gracias. Gracias. Porque muy pocas veces, seguramente en la historia de las personas, uno sueña y cuando se despierta ve el sueño. Habitualmente cuando uno sueña, se despierta, el sueño no está. Bueno, algunos de nosotros alguna vez soñamos con todo esto y lo estamos viendo. Pase lo que pase y que venga lo que venga, para bien o mal, como dice la canción. Gracias por estar hoy acá, gracias por compartir, gracias por hacer parte del sueño. Le voy a dejar, primero le vamos a dejar hablar a Patricia, que es como nuestra segunda... Como nuestra, vamos a dejarle a la autora la última parte, como corresponde. Y vamos a dejar a Patricia que hable porque hace mucho que no hablamos uno a continuación del otro. Patricia sí que lo extrañaba de alguna manera, estas charlas acá en este lugar. Lo extrañaba de alguna manera. Entonces digo, bueno, también ya que me va a dar un gusto. Dale. No sé si hasta el 26 de abril estamos. Después no sabemos. Entonces, antes del 26 de abril me da el gusto de decir, voy a volver con mi amiga Patricia que hable y después la dejamos a Nadia que nos cuente. Bueno, yo... Solo quería hacer dormir a todos, pero no. El protocolo dice que yo tendría que empezar agradeciendo la invitación, pero como justamente yo soy parte de esta casa, así me siento, así me reciben y así vengo, me parece que agradecer una invitación sería sentirme una invitada y realmente lo que dijo Martín es cierto. Yo me siento parte de esta casa. En este lugar he estado durante años como secretaria del Congreso Provincial. Lo veo a Juan Carlos y a la Lili Breñer. Lili Breñer, ¿cuántos años? De militancia demasiado, demasiados. Juan Carlos que ya trabajó. Congresos, carpas y demás. Pero además... Adel Interventor. Adel Interventor. Pero además, sí, no, y en distintos locales, digamos, ¿no? Pero además uno está, digamos, al tanto de todo lo que ocurre
en la seccional porque rara vez termina un día sin que nos mandemos un mensajito con Martín. Aunque sea tarde, 11 de la noche, ¿todo bien, amigo? ¿Todo bien, amiga? Y demás. Hasta anoche. Incluso. Hasta noche. Yo siempre le digo que él es como una especie de hermano menor mío. Como yo soy la hermana mayor, ya que vamos a jugar con las edades, tengo derecho a retarlo, a ponerlo en raya, a decirle todo lo que tiene que hacer. Y tuve el honor de saber de todo el armado cotidiano de la seccional, porque Martín me cuenta todo lo que hacen, y también tuvimos grandes charlas con el armado de lo que va a ser el nuevo consejo directivo, donde algunos compañeros y compañeras terminan etapas, en muchas seccionales pasa eso, y se incorpora gente nueva, de manera tal que no quede en el discurso esto de incluir a los nuevos cuadros, pero somos siempre los mismos. Esto de buscar en la formación de cuadros estos descubrimientos, como dice Martín, que hicieron de Nadia y de tantos otros compañeros y compañeras, está bueno porque le ayuda a la organización a crecer, nos ayuda a todos y le ayuda a la organización a crecer. Y yo tengo mucha expectativa con el 26 de abril y quiero decirles que los entiendo y las entiendo a todas, porque yo también, nosotros lo hemos vivido en Santa Fe, son situaciones difíciles cuando hay una competencia entre listas, donde hay que ver y escuchar a veces cosas muy feas, digamos, dichos por compañeros y compañeras que hasta hace un tiempo, digamos, compartíamos algunos ideales, ¿no? Zafamos bastante en nuestro caso porque me venía puteando hace años, pero ahora salimos a la cancha. Pero yo tengo toda la expectativa, obviamente, como todos. Ya pregunté cuándo es el festejo, les aclaro. O sea, yo el 26 voy a estar en Buenos Aires con el nuevo secretariado que voy a integrar nuevamente. Y el 27, Monduzzi dijo que arrancábamos a las 6 de la mañana con el festejo el 27 y terminamos el 29 con el cumpleaños de Martín. Lo quiero decir para que después nadie se dé, nadie diga que no se enteró. En honor. 45. Un niño todavía. Bueno, a mí me ha tocado en estos 4 años estar en una secretaría que, digamos, hemos intentado tener una mirada amplia de muchas cuestiones, de las que incluso habló Martín. Hoy está conmigo Diego López Torres, allá al fondo del salón, que es un compañero que está en la secretaría y que colabora junto con Guillermo Suárez en la secretaría. Y empezamos a ver justamente eso, ¿no? El tema de que los derechos humanos, algo lo decía Martín, no es solamente memoria y verdad y justicia, aunque para nosotros sea tan importante. Y esto que vos decís, Martín, de que teníamos que estar en la calle, nosotros a nivel nacional, el SADOP nacional, este año por primera vez marchó todo junto y por primera vez entramos en la Plaza de Mayo junto con abuelas y madres e hijos el 24 de marzo. Porque creo que esos son signos de madurez de la organización que hace que nos demos cuenta que tenemos que estar en todos esos ámbitos, más allá de que la calle es nuestro lugar como natural para estar. Y a veces estamos hasta más cómodos ahí que en los propios salones. Pero Martín dice una cosa que es muy cierta y que es que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un montón de cosas. No solamente de memoria y verdad y justicia y de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, de los cuales el 70-80% eran trabajadores y trabajadoras, y de los cuales SADOP Rosario ha hecho honor, recordando, por ejemplo, a Graciela Lotufo, que tuve
la oportunidad de participar en ese acto en la escuela, donde estaban las hermanas de Graciela, y después hubo una calle con el nombre de Graciela. Digamos, ustedes ya han hecho un camino importante en eso. Pero hay que agregarles otras cosas más que les estamos agregando de a poco, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a los servicios públicos, del derecho al medio ambiente, del derecho a vivir sin violencia. Y de esto las mujeres tenemos para hablar largo y tendido. Y me parece que todos esos... En la escuela, los docentes, lo primero que tenemos que empezar a hablar con nuestros pibes y pibas es ¿por qué están ahí? ¿Por qué tienen derecho a la educación? Y los docentes somos fundamentalmente motores para trabajar esas cuestiones. Ahora, poco podríamos hacer, lamentablemente, y en tiempos de tanto negacionismo, si no tuviéramos a nuestra organización gremial que nos forma, que nos capacita, que nos prepara, porque convengamos que en la formación docente que hemos tenido hace mucho tiempo poco hablamos de estas cosas. Y siempre nos hemos propuesto, estos han sido grandes debates que hemos tenido, charlas con Martín, y lo hablábamos mucho con Silvana cuando empezamos con el instituto, es el gremio tiene que salir a suplir las faltas que tiene nuestro propio sistema educativo, nuestra propia formación docente y lo que no hacen los empleadores, digamos. Por eso seguimos reclamando ESI en las escuelas, porque no lo hacen los empleadores, lo tenemos que pedir nosotros. Pero solitos en la escuela no podemos hacer mucho, o si no es una tarea así como muy titánica. Siempre con el acompañamiento de nuestra organización gremial, nosotros podemos avanzar en esas cuestiones. Porque es muy cierto lo que plantea Martín. Fíjense lo que él decía del tema de la paritaria. Efectivamente, para los gobiernos, sean del signo que sean, siempre la paritaria fue una discusión salarial. Es decir, discutimos si hay o no hay plata, cuánto queremos de plata y cuánto le damos de plata, digamos. Y dejamos de lado la discusión pedagógica, oportunidad enorme que hemos perdido durante la pandemia, porque en la pandemia hablamos mucho de las condiciones de trabajo en las que teníamos que estar, pero también se discutió, también hubo un debate pedagógico fuerte acerca de cómo seguir para adelante, con qué estrategias didácticas, cómo seguíamos adelante en semejante situación. Cómo iba a cambiar el mundo y qué podíamos aportar nosotros desde nuestra notebook, celular, computadora, con suerte. Hablamos siempre de que en estas utopías y estos sueños de los que habla tanto Martín, que comparto absolutamente, siempre digo que, bueno, a mí me gustaría una escuela con más perspectivas con perspectiva de género claramente. Claramente. Somos el 80% del colectivo docente, las mujeres. Y sin embargo, todavía hay arraigadas en las estructuras escolares un montón de cuestiones que no aportan al reclamo de las mujeres en cuanto a sus derechos. Y también me gustaría una escuela con más perspectiva de derechos humanos, pero no esa escuela que solamente recuerda el 24 de marzo con suerte, porque muchas escuelas no lo hacen, y conmemora al pasar el inicio de esa historia tan oscura de nuestro país. Tener una escuela con perspectiva de derechos humanos es justamente pensar en los derechos de todos y todas las que estamos adentro de la escuela, no solamente de los niños y de las niñas, de las que todo el mundo habla, sino también y fundamentalmente de los laburantes, de los trabajadores y trabajadoras que estamos adentro y de los cuales solamente el gremio habla. Porque nos
nos llenamos la boca hablando de la comunidad educativa, y en la comunidad educativa siempre se escucha niños, niñas, con suerte, pero fundamentalmente hay que escuchar a los padres y madres, como si nosotros no lo fuéramos, además. Me parece que esas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Y obviamente que estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Martín, de que nosotros tenemos derecho a dar discusiones pedagógicas, nosotros tenemos derecho a opinar sobre las currículas, nosotros tenemos derecho a decir qué nos gusta y qué no nos gusta de lo que está pasando en la escuela. Porque efectivamente, ¿vieron cuando hacemos las jornadas institucionales o las jornadas que manda el ministerio? La mayoría, ¿qué pensamos? Y tenemos que escribir, total nadie lo lee. Y es cierto, nadie lo lee. Las decisiones de política educativa se siguen tomando detrás de un escritorio, sin participación de los actores y las actrices reales, que somos nosotros, además de los alumnos, alumnas, padres y madres, digamos. Y de cuántas cosas que pasan en el mundo educativo no nos enteramos, y a veces nos enteramos más por nuestro gremio, por nuestra organización gremial, que por lo que pasa o nos informan en los mismos ámbitos escolares. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que especialmente, en todos los ámbitos, pero que especialmente en derechos humanos ha hecho el recorrido que ha hecho el SADOP Rosario, por una cosa que además los identifica del resto del país, esto tengo que decirlo. Siempre digo en las charlas, cuando hablamos de las mujeres sindicalistas y del reclamo de las mujeres, y de lo que nos cuesta, llegar a los lugares de decisión, y de la necesidad de participar en la mesa chica, como decimos cotidianamente, llegar a los lugares de decisión, de toma de decisiones y demás. Seguimos soñando con un triunvirato de la CGT donde alguna vez tenga alguna mujer. Seguimos soñando con que algunos dirigentes se puedan capacitar con un poquito más de perspectiva de vida, ya no solamente de género, con un poco más de perspectiva, de mirada un poco más amplia. Un poco más de perspectiva. Exacto. Claro. Y no quiero escuchar más. No quiero escuchar más a una cuña de la CGT que dice, lo que pasa es que no tenemos compañeras, por eso no participan. Mentira. Es un gran mentiroso el compañero. No es así. Si las mujeres no podemos participar es porque se nos ponen trabas, porque se nos plantean inconvenientes, porque a mí me costaba muchísimo ir a la CGT a las 9 de la noche con 40 varones y yo única mujer y les decía, che, ¿cómo se nota que ustedes no cocinan? Y se hace difícil ir a una marcha con la panza así, y se hace difícil cuando tenemos todas las tareas. Miren, recién, disculpen que me tuve que bajar, mi madre asustadísima porque le quisieron hacer una estafa virtual y le hablaron de su hija y de su nieta, entonces está asustada. Bueno, todos esos cuidados tenemos que hacerlos. Yo tengo grandes charlas con Martín sobre feminismo. Hacemos grandes charlas por teléfono, porque incluso a veces él, con esa humildad que lo caracteriza, y lo digo sin soberbia, me llama para consultarme algunas cosas. Che, ¿qué te parece? ¿Qué opinás? Y tenemos grandes charlas porque hay una voluntad en los compañeros de avanzar en este sentido. Nosotros no nos podemos quedar diciendo todos son machirulos. Es como cuando uno se separa y dice, los hombres son todos iguales. No. Yo digo, creo que los compañeros, con mucho optimismo lo digo, están haciendo un camino porque de alguna manera el camino que hicimos las mujeres los obligó a eso. Y está bien que así sea. Cuando nosotros decidimos salir a la calle a reclamar por nosotras, de alguna manera le marcamos el camino a ellos para decirles, miren muchachos, la construcción es colectiva, pero es colectiva en serio.
que no quede en un discurso, porque yo la verdad que esto de construcción colectiva lo vengo escuchando hace tanto y al final después es colectiva en serio. Ni los varones solos, ni las mujeres solas. Hagamos juntos, pero hagamos en situación de igualdad de oportunidades y de igualdad de posibilidades. Y me parece que ustedes han avanzado muchísimo. Y además, esto es lo que quiero decir, que lo quiero destacar porque lo digo cada vez que tengo una oportunidad. Nosotros estamos haciendo un camino a las mujeres sindicalistas, creo que los gremios, muchos están cambiando. Cuando yo presenté el proyecto de Micaela Sindical en la Cámara, me sorprendí la cantidad de gremios que estaban haciendo la capacitación. Pero siempre digo que tenemos, el movimiento obrero en general, los gremios en particular, una gran deuda, que es la inclusión de las diversidades. Es una gran deuda que seguimos mirando para otro costado y no nos hacemos cargo de lo que realmente tenemos que incluir. Salvo la seccional Rosario. Ustedes han hecho un camino que debería ser un ejemplo para el resto de las seccionales. Frank, te lo he dicho. Cuando el 24 me mandaste esa foto con los pañuelos blancos y un pañuelo con los colores de la diversidad, yo dije, acá está. Entendimos todo. Hay que hacerlo en otros lugares ahora. Tenemos que ampliar ese camino, porque si no, no podemos hablar de inclusión real si entre compañeros y compañeras en nuestra organización sindical nos vamos a excluir. ¿De qué inclusión hablamos? ¿De la del niño o niña en el aula? Y acá adentro no. Es como cuando hablamos de la violencia en los ámbitos laborales. Nosotros hemos decidido desde el año pasado hablar también de la violencia que ocurre en los ámbitos gremiales. Por eso tenemos un protocolo para aplicar cuando algún compañero dirigente se porta mal. El otro día estuve en el ayuno del padre Paco, el martes, y una compañera del gremio me dice, ¿tienen un protocolo para dirigentes? Che, ¿cómo se animaron? Cagaban a trompadas, sí, siempre. No fue fácil, pero tuvimos compañeros que acompañaron esa decisión. Y a mí me parece que por ahí pasa también la cuestión. La necesidad de las mujeres de vivir en ámbitos dignos y sin violencia también es nuestro derecho humano. Y también es lo que estamos reclamando. Bueno, pero vinimos a presentar el cuento de Nadia. Increíble. Increíble, increíble, increíble lo de esta compañera. Yo vi un día en las redes que el Sadop Rosario felicitaba a la compañera por el premio o por el cuento que ganó el premio. Y entonces le mandé un mensaje a Martín, le digo, che Martín, pero tenemos que hacer algo en la Secretaría de Derechos Humanos con esto. Sí, hagamos y demás. En la despedida de año del SADOP, que este año decidí estar con los compañeros de acá, la conocí a Nadia y le dije, che, tenemos que hacer algo. Y me dijo, pero mirá que te tomo la palabra, ¿eh? ¿Habrá pensado? Y esta es política, esta más dirigente gremial es dirigente política. Capaz que me está mintiendo. Y nos comprometimos el 16 de diciembre a hacer algo, digamos. Es increíble el cuento, es para leerlo muchas veces, muchas veces. Te deja así como, además de que te deja pensando y te da vuelta la cabeza, llega muy profundamente porque creo en el cuento se ve que está escrito por una docente, que hay una docente, una maestra, una profesora atrás de todo eso. Y me parece que ese perfil que nosotros defendemos tanto es el que tenemos que acompañar, digamos, ¿no? Es decir, nosotros le damos la impronta docente a todo lo que hacemos. A la actividad gremial, a la organización en nuestras casas,
a nuestra relación con la familia, con los hijos, con los padres. Siempre le damos la impronta docente, la impronta escolar. Miren, siempre cuento, en el año 2003, 120.000 santafesinos nos inundamos en la ciudad de Santa Fe. Yo a los 5 días de inundación tuve una noticia así que me sorprendió, y que era que a los 40 años estaba embarazada. Y así me tomó como medio como de sorpresa, digamos. Y los centros de evacuación, había miles... No, fue real. Estando inundada. No, es que no me imaginé. Había agua, que no me imaginé. los moquitos estaban afuera. Claro. El calor santafesino. Había miles de centros de evacuados, pero la gente buscaba el centro de evacuados en la escuela. Porque ese centro de evacuado escolar, digamos, tenía, todos decían, están mejor organizados. Claro, tenía la organización de la escuela. Tenía la organización escolar. La cabeza, un directivo, los docentes que colaboraban, el portero que ayudaba. La misma organización de la escuela, que no estaba funcionando porque durante un mes no tuvimos clases, se aplicó a ese espacio donde había una necesidad social de contenerse, porque ahí se comía, se dormía, se llegaban alimentos, ropa, la gente llegaba mojada, con todo perdido en su casa. Entonces digo, fíjense cómo replicamos en todo esas cuestiones. Y Nadia creo que esto hace en el cuento. Y como ella va a hablar mucho mejor que yo, a mí me sorprendió muchísimo un párrafo final, porque creo que es el mensaje de Nadia para los y las docentes y también para los y las militantes del SADOP Rosario. Me voy a tomar el atrevimiento de leer, no les voy a spoilear el cuento, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Un honor. Poblemos de árboles las colinas y los pantanos, de esos altos y longevos que tardarán en crecer, pero darán sombra y cobijo a los que vengan detrás nuestro. Hagamos correr nuestras aguas hasta que estén libres de sangre y volvamos a beber de la vertiente. Fertilicemos los campos y sembremos trigo. Levantemos casas, templos, escuelas. Tengamos hijos y nietos y amigos. Y llenemos la mesa de amor y de pan. Escriba usted, hermosa joven, poemas sobre la vida que no pudieron arrebatarnos, porque se abre paso de entre los escombros, debajo de la tierra, en los bosques. Relatos que glorifiquen la memoria, aunque duela, porque la memoria y la vida, a pesar de todo, son la única venganza posible. Gracias. Ahora, mientras Nadia deja de llorar, yo la quiero, es mi forma de querer, si no te bulineo, ay, qué feo eso. Me enseñó Patricia que no hay que decir esas cosas. Les confirmo que mañana es el último día de la ministra de Educación, que se va a presentar en el proyecto de tramas educativas y se va a retirar. Está llorando porque la extraña. ¿Ya la extrañás? Extrañá la quinta hora que nunca llegó a darse. Nos quiso opacar la presentación. Señoras y señores, nuestra compañera Nadia Isas. Yo me había traído cosas escritas, así no lloraba. Ya la dijo Moria. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo no voy a hablar del cuento.
así como puntualmente. Los que me manejo. No, porque los que me conocen saben que a mí me da mucho pudor hablar de mi escritura. Pero bueno, lo pueden leer. Ya acá hizo un tráiler, hizo Patricia. Pero sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de escritura y con el proceso de esta segunda edición que generosamente el sindicato, nuestro sindicato, el SADOP, llevó adelante. Que además, como era todo en poco tiempo, quiero que sepan que corrimos mucho, por eso yo no estaba punteando. Porque tuvimos que hacer los interiores en una gráfica y tuvimos que hacer las tapas en otra. ¿Y por qué estábamos corriendo mucho? Porque Martina había dicho que había que presentarlo en marzo, que era el mes de la memoria. Porque una amiga mía se iba también. No, si yo tenía hasta el 9 de abril para presentarlo. Me cago en la diferencia. Bueno, pero de repente Martín quería presentarlo en el mes de la memoria. No, yo no. Mi compañera delegada, que además... compañera que la lleva, sí, me acuerdo. Compañera delegada, que generosa como es, se va conmigo en el momento preciso, antes de que las dos enloquezcamos más. Nos vamos. Ni que hubieras yo adivinado que iba a estar de campaña. Pero esto de que allá hay que buscar los interiores y allá hay que buscar las tapas nos generaba como el problema del ensamblado. Y entonces yo me vi cosiendo 350 ejemplares sola en mi casa, porque yo puedo sola. Y ahí se generó toda una cuestión que yo cuando... Esta mañana en los recreos, porque las docentes hacemos las cosas así, en los recreos, en los colectivos, en el ratito que tenemos en sala de profesores, iba por ahí escribiendo algunas cosas que tenía ganas de decir esta tarde. Pensaba que también ese proceso o este proceso había sido muy representativo de este momento gremial que estamos atravesando. Y en este proceso voy a ir contando el proceso a medida que vaya agradeciendo y voy a agradecer de atrás para adelante. Le voy a agradecer a alguien que hoy no puede estar porque está trabajando, tiene 1.500 escuelas, que es una compañera de la Católica, vamos a decir así, la escuela católica, la escuela judía, la escuela laica. Una compañera de Padre Claret, que es Cecilia Uturri, que me dijo, yo no sé doblar papeles, ni abrochar, ni coser, ni nada, pero voy y te cebo mate mientras vos lo haces. Pero además se puso al hombro la edición porque así como hablando le dio noticia al compañero Diego Lambertucci, que también es un compañero de la Católica, que hasta ese momento era mi delegado del Claret. Dijo, ay, pero yo tengo una abrochadora de esas de brazo largo que te puede servir y básicamente que vos tengas una vida mientras estás ensamblándolos. Y entonces, no solamente que la tenía, sino que se vino un sábado a la tarde y dijo, bueno, ¿qué es lo que hay que abrochar? Y se quedó. Y en el medio ya armamos el proyecto para la editorial SADOP, que después te lo vamos a presentar. Claro, por eso. A mi compañera de la laica, mi compañera delegada, Adriana Corro, que este es un monstruo que creó el sindicato, un monstruo imbatible que creó el sindicato, porque con Adriana éramos amigas y éramos compañeras, pero ¿qué somos? Amedrentante. Ya nos miran así como, ojo, no digan que están estas. A Martín Lucero, que
no sé, en un delirio místico que tuvo, me convocó a integrar esta lista. Digo un delirio místico porque es un acto de fe, pero también a materializar esta segunda edición del cuento en muy poco tiempo, y ahí viene Fabián. Yo le tengo un poco de tirria a los tesoreros porque ante todo no hay plata, ¿no? Siempre decís. Pero él me dijo una cosa que fue: acá pagamos la máquina de impedir y los 3,50 pesos que hay van a estar al servicio de este proyecto que tiene que ver con esta edición. Y desde ese rol, que yo me imagino que subido ahí arriba con 85 grados de calor, en el medio de todo este delirio, yo le decía: ay, vos pagaste la seña, mandaste el comprobante, y me contestaba siempre con mucha corrección y con mucha amabilidad, y fue como un acompañante terapéutico también. Es filósofo. Sí. Y ahora vos decís que es padre de niñas, entonces entiendo todo. A una gran amiga de la Judía, que además fue mi tutora en un proyecto del Fondo Nacional de las Artes, que es Andrea Trumper, que hoy no puede estar acá porque está de viaje. Andrea es sin duda la persona de la región que más sabe sobre Shoah y enseñanza de la Shoah, y no solamente dirigió mi proyecto, sino que además se hizo cargo desde la dirección de la Cátedra del Holocausto de la UNR de hacer la primera edición, mucho más cortita que esta, pero entendió que el texto tenía que circular. Yo no voy a hablar, ya les dije, de mi propia escritura, pero sí voy a hablar del asombro que me produjo el proceso y el relato, que hoy se convierte sin querer en un texto militante. No solamente porque incursiona una de las tantas historias mínimas que integran el gran y doloroso tema de la Shoah, y ese pequeño gran tema dentro de la Shoah es la resistencia. Esa intención original que yo tuve en algún momento de rescatar en la escritura el gesto de resistir cuando ya nada es posible. Pensemos, ¿qué sentido tiene resistir en un campo de concentración, en un gueto? Esa lupa sobre las mujeres jóvenes de los campos y los guetos, que se hizo en algún momento relato, para mí insuficiente, se fue transformando en texto militante por la memoria, el feminismo, la resiliencia. Gracias a espacios como el Centro Ana Frank, que lo galardonó el año pasado en la legislatura porteña. Ya mencioné a la Cátedra del Holocausto de la UNR, a un grupo maravilloso de mujeres judías feministas que se llama Read Cycle, que también es una de las patrocinadoras, son una de los dos patrocinios que tiene la primera edición. Y este sindicato, que apenas se enteró, no especuló, ni midió, ni compitió, ni se apropió, sino que inmediatamente abrió las puertas y convirtió en primera instancia ese acontecimiento textual en un conversatorio, y que más tarde me haría la propuesta de integrar la lista Blanca Unidad, de la que finalmente estoy muy orgullosa. No voy a decir mucho más porque creo que estoy por llorar de nuevo, pero quiero agradecerles a ambos. Bueno, no lloren. Pero sobre todo a Patricia, porque me parece que este es un primer momento en el que empezamos a cumplir aquel pacto que hicimos en la puerta del boliche, con el toallón abajo del brazo. Que estaba entregando Frank. Me lo voy a llevar a Brasil, quiero que sepan. Pero quiero, al final, si puedo, hacer 2 reconocimientos que devienen de toda esta movida. El primero es al sentido de colectividad. Vieron que a los judíos nos dicen la cole, y es un orgullo, digamos. Yo quiero que sepan también que yo me encontré con mis ancestros y con mi judeidad no hace mucho.
Así que para mí este camino en el que ustedes me están acompañando es un camino, ancestral. Digo que quiero rescatar de toda esta movida que tiene que ver con que estemos hoy acá, con el sindicato se haya puesto al hombro esta segunda edición y lo haya hecho parte de esta campaña. Quiero, insisto, rescatar y reconocer el sentido de la colectividad y su construcción. Si la memoria es un trabajo colectivo, sin colectivo no es posible la memoria. En tiempos diezmados, donde nos llaman a ser individualidades, en aislamiento y en carrera, ¿quién sino un sindicato de docentes debe ocuparse de entramar lo colectivo? Pero un sindicato construido en legitimidad, en democracia y en transparencia. No uno que sea una entidad fantasma compuesto por títeres macabros del poder y del ministerio de turno, que además ha sido una de las peores cosas que nos pasaron a los santafesinos en los últimos años. Y el otro reconocimiento que quiero hacer y homenaje a través de este relato que tiene por protagonista a una mujer comprometida y luchadora, es a las mujeres de este SADOP. Muchas de ellas hoy compañeras de lista. Fueron sororas, amorosas, me abrazaron con su calor militante. En estos días difíciles las vi resistir y sostener y llorar, pero nunca quebrarse. A ellas, entonces, va dedicado este cuento. Gracias. Nadia tuvo la gentileza, el acto de desprendimiento bueno, todo esto que haya contado de coser los libros, de la abrochadora de Diego y tantas cosas más, esta segunda edición, de donar su trabajo, digamos. No me gusta usar la palabra donar, sino ponerlo en colectivo, ¿no? Ofrendar. Muy católico te salió, ¿no? Se ve, ¿no? Pero bueno, está bien, pero tomamos. Muy cristianucci. Me encanta eso de judío cristiano porque a los curas les ofende eso. A los curas no les gusta el judío cristiano. Todo ese trabajo que está materializado en este papel y en esta edición, ella dijo, mira, podríamos regalarlo, podríamos venderlo, podríamos hacer mil cosas, ¿no? O sea, incluso tuvo la gentileza de regalarnos algunos para que nosotros podamos repartir, algún compromiso que tengamos y demás. Y la verdad que dio la tecla de decir algo, miren, aportémoslo al colectivo. Y hoy el colectivo, el desafío que tiene es la campaña que vamos a llevar por delante. O sea que esta edición de este libro no tiene precio. Cada uno aporta lo que quiere y lo que puede, y todo lo que juntemos lo vamos a usar para la campaña. Y no va a importar cuánto juntemos. Va a importar lo genuino de poner en común lo que uno saca de uno para que valga para todos y todas. No va a ser ese peso que pongamos, sino que va a ser el valor de todo lo que lleva este libro adentro. De años de trabajo, de años de formación. Y seguramente de años de ser buena persona y de buena mina.
Así que vamos a ponerlo a circular, no solamente hoy aquí, sino lo vamos a poner en distintos lugares para que la gente conozca la obra y para que contribuya con este SADOP que somos. Y lo que recaudemos lo vamos a invertir en la campaña, pero seguramente no para pagar nafta, para llevar a algún fiscal. Lo vamos a invertir en la campaña para seguir siendo el SADOP que somos. Vamos a invertir en la campaña para llegar a las escuelas y decir, che, mira, el mensaje que nosotros queremos es el del colectivo, de la colectividad. Está bueno. El mensaje de que no hay ni mejores ni peores, el mensaje del amor. Y yo amo una frase que está en este libro, que es esa frase de decir, y yo hago esto, si nosotros matamos a estos 6 millones, nos van a recuperar, van a volver a vivir los 6 millones. Lean el libro si lo quieren entender, lo lamento. Pero hoy nos cruza mucho. Si nosotros hacemos todo el mal que creemos que nos han hecho y que nos merecemos hacer, ¿vamos a recuperar el bien que perdimos o que queremos merecernos? La Biblia dice, no, San Agustín, ama y haz lo que quieras. Más acá en el tiempo, algunos dirigentes políticos dicen que el amor vence al odio. Confíen en eso. Amen al que tienen al lado, piensen más en el otro que en ustedes mismos y seguramente los proyectos colectivos van a triunfar. Gracias por estar de hoy. Una cosita más. Nada, que me quiero matar, que me olvidé de algo que es re importante, que es que en la sala se encuentra una persona que empezó siendo alumna, que después fue amiga, fue un poco madre, que es una grosa, que es una escritora, artista plástica, docente, que es la responsable de la maravillosísima acuarela de tapa. Yo quisiera que aplaudiéramos a Graciela Galván, que vino generosamente hoy. Bueno, yo no puedo irme de acá sin desearles a todos los compañeros y compañeras del SADOP Rosario, de mi SADOP Rosario, lo mejor para el 26. Porque además, esta lista de la que sé la cocina, porque Martín me ha contado día a día, che, puse a fulano, che, hablé con sultano, me siento partícipe de alguna manera, siendo respetuosa, sin meterme en el armado, me siento partícipe porque compartió todas las inquietudes de Martín conmigo. Esta lista tiene, además, una integrante que para mí es muy fuerte y que es una compañera delegada que crió a mis hijas en el jardín del SADOP en Santa Fe y que hoy es delegada de ustedes y que es Silvana Ochoa y que me dio mucha felicidad verla en el listado de congresales porque vieron cómo somos las madres, ¿no? Ella ha criado más a mis hijas que yo misma por mi actividad gremial y me dio mucha alegría que esté ahí. Cuando le dije a Martín, le digo, pasame el teléfono, así me reencuentro, y me dijo, Silvana, Martín me devolvió las ganas de militar en el gremio. Es un capo, me dijo, y me dijo, me devolvió las ganas de militar en el gremio. Lo escucho y me entusiasma y me da ganas. Y entonces cuando uno escucha esas respuestas de esas compañeras y compañeros, decimos, ¿viste? No fue tan peor. No somos indiferentes, no estamos haciendo mal, algo estaremos haciendo bien para que compañeras y compañeros se quieran sumar, a lo mejor en un momento en que uno podría estar más cómodo. Nosotros tenemos compañeros que han renunciado a ser directivos en las escuelas por ser delegado del SADOP. También tuvimos de los otros que dejaron de ser delegados para... Pero bueno,
es una lista hermosa y quería decir esto de Silvana porque la verdad que me dio mucha alegría y tiene que ver con nuestras experiencias maternales. Fue una buena compañera de trabajo, fue una excelente trabajadora del Jardín del Sadop, que ya no tenemos, digamos, pero bueno. Lo que María propone reabrir. La voy a votar. Ya está. Así que bueno, el 26 yo tengo esta convicción. De este lado está todo y del otro lado no veo nada. Así que me quedo con este todo. Cuídenmelo, porque si no vengo y los reto. Bueno, gente.